Está con nosotros el licenciado Omar, Licenciado Omar. mero jefe Hola. jurídico de la Oli. empresa. Él es notario, el licenciado Omar de la Cruz, pero además ahorita nos está platicando fuera del aire de que hay algunas modificaciones importantes para la sociedad en materia de los reglamentos para hacer un testamento. ¿Cuáles son? Bueno, la ley anteriormente, hasta el día de hoy que se reformó, se aprobó la reforma al Código Civil, establecía que para llevar a cabo un testamento tenía que contarse con la presencia del notario público y de 3 testigos, siendo este el acto pues, más solemne que se lleva a cabo dentro de una notaría. Se exigía, y era el único en el que se exigía la presencia de 3 testigos, además de la fe notarial. Esta situación pues había sido ya superada en otras entidades, en donde pues, precisamente se acude ante notario porque es depositario de la fe pública. Entonces, en principio no sería necesario que se contara con la presencia de 3 testigos, y el día de hoy se aprueba la reforma en donde se eliminan los 3 testigos, ya es exclusivamente con la presencia del notario en el testamento público abierto, es suficiente para que se pueda llevar a cabo el acto. Maravilloso, qué bueno. ¿Y entra en vigor? Debe de entrar en vigor al día siguiente de su publicación. ¿En el diario sea, oficial? En el diario oficial del Estado, en el periódico oficial del Licenciado, ¿el testamento cambia también a partir de COVID? Pues no. Es algo que viene también a modificar. Yo ¿no? creo que ayuda mucho esta reforma, que la legislatura ha tenido decisiones muy atinadas en conjunto. Sí ayuda mucho que ahora sea exclusivamente ante el notario y no ante 3 testigos. Precisamente por la situación de COVID, en la práctica notarial nos toca que pues debemos de cubrir muchas medidas, tenemos que estar en un espacio muy amplio para que haya sana distancia, con 3 testigos, el testador, a veces el testador acompañado de su esposa o viceversa, y el notario, entonces mucha gente dentro de una sala. Si bien es cierto, en este año hubo un repunte muy importante en testamentos por la pandemia, yo quiero pensar que es por eso. De cualquier manera sí era complicado tener 3 testigos y el testador junto con el notario. Entonces, a partir de esta reforma, como bien lo señalas, Milton, pues ya no va a ser necesario que tengamos tanta gente. Licenciado Omar, y por ejemplo, si alguien está en el hospital y no le permiten a un notario entrar a verlo, por ejemplo, no sé, está en terapia intensiva, ¿la persona no puede grabar un video y mandárselo al notario? No, el testamento es un acto personalísimo que debe estar en presencia del notario, el testamento público abierto. Sí hay un tipo de testamento que es el testamento privado, pero vaya, es complicado. El testamento privado es cuando se da, cuando hay una urgencia, que no hay un notario, que no hay un juez ante quien se pueda, y que haya una causa de emergencia en la que se tenga que... Por ejemplo, un accidente, que la persona esté muy Pudiera ser, grave. ¿Pero se tiene que validar? Se tiene que validar ante un juez, y además la causa que originó ese testamento privado debe ser la causa de la muerte del testador, o bien tiene una vigencia de 1 mes. Es un testamento un tanto complicado. Lo más común, lo más usual es el testamento público abierto. ¿Cuánto tardaba el trámite del testamento con la legislatura anterior o con la ley anterior de los 3 testigos? ¿Y cuánto se va a reducir, si es que se reduce, ahora con esta nueva ley? Bueno, pues es un punto muy importante, porque tú vienes conmigo a hacer tu testamento, pero tenías hasta hoy que conseguir 3 testigos, que no fueran familiares, que fueran testigos idóneos. Y debían de coincidir todos, porque debían de estar presentes en la lectura del testamento, a la misma hora. Eso era muy complicado, porque por los horarios de la gente, que coincidieran los 3 testigos con el testador, pues era complicado, a veces pasaba hasta más de una semana para que se pudiera agendar la firma. Ahora, licenciado, esta reforma creo que también elimina la duplicidad de la figura, porque ya el hecho de ser notario, la firma del notario tiene probidad. Así es. ¿Para qué entonces testigos? Así estaba establecido, efectivamente era una legislación ya superada por los tiempos modernos, pero sin embargo se tenía que cumplir porque así estaba establecido en la ley, ¿no? Ahora ya con esta reforma pues se simplifica mucho, se le da un valor yo creo que mucho más importante a la fe notarial,
Y además no hay que dejar desapercibido el hecho de que el Colegio de Notarios en el Estado sí estuvo muy al pendiente porque era una exigencia, una sugerencia del gremio notarial que porque en otras entidades ya estaba superado este tema y en el Estado seguíamos con los requisitos de los 3 testigos. Fíjate que es algo muy bueno porque yo lo viví con un conocido donde ellos buscaban un notario, su mamá estaba a punto de fallecer en el hospital por COVID, tema de COVID, y ellos buscaban un notario, pero los notarios también por el temor de ir a presentarte al lugar no pueden. Entonces también les pedían testigos, pues tampoco los testigos querían ir al lugar. Entonces esto viene yo creo a beneficiar un poco porque el notario que quiera ir, o sea, ahora sí en temas cuando ya pues sabes que vas a morir y tienes que hacer el testamento, pues el notario que quiere ir va a poder acudir solo. Así es, ya no va a haber necesidad de mandar. ¿Qué estados ya habían tenido esta figura? Por ejemplo, Morelos, Morelos ya. Chihuahua también era de los estados que ya Y estaban. hoy nos actualizamos. Y hoy Coahuila se actualiza. ¿Qué representa para ti, que eres notario licenciado, esta decisión de los legisladores? Pues en tiempos de pandemia, como lo señalaba, pues es una reforma muy útil, ¿verdad? Actual con los tiempos que actualmente vivimos y pues se respeta, se le da el valor que realmente tiene a la fe notarial, donde no es necesaria la presencia de testigos. Y lo hacen 8 días antes de irse, porque ya se van, les quedan Así 8 es. días. Gracias, licenciado Omar. No, Al última contrario. pregunta, ¿esto solo aplica para testamentos o puede aplicar para algo más que solo esté la única presencia del notario? La reforma es en materia de testamento, Solo Nada más. testamentos. exclusivamente. Gracias, licenciado Omar Dal Cruz, como siempre, orientándolos, un ¿La especialista. notaría, dónde en está? ese tema. ubicada? Nosotros estamos aquí en Boulevard José Musa de León, 1447. Muy bien.